Pues, ¿qué grabando. tal? Adelante. Muy buenos días tengan todos ustedes. Pues es un gusto ser parte de la capacitación, ¿no? Para poder ustedes enriquecer los conocimientos que ya tienen. Y pues para los que todavía están empezando, pues les va a servir mucho esta plática, ¿no? Voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve. Ya le estamos viendo, Víctor. Ok. A ver, nomás una cosa. Se está viendo tu presentador, o sea, se ve lo que seguramente tú estás viendo, que es la... ahora ya se ve grande. Ya se ve grande. Perfecto. Listo, gracias. Nomás que está tardando en cargarse. Nada más, dime si cambian. Ya cambió, estoy viendo contenido. Ok, bien. Bueno, entonces ya podemos empezar. Bueno, pues de lo que vamos a hablar hoy, bueno, antes que nada me gustaría que tengan a la mano la guía que les mandé. Ahí por ahí le pedí a Pilar que se los enviara para que la tengan impresa y van a ir siguiendo los puntos. En algunas diapositivas hay información con la que ustedes pueden llenar esas guías que al final les va a servir a ustedes pues como una guía para seguir con la implementación de los huertos, ¿no? Y bueno, he escuchado que hay compañeros de Tabasco, Chiapas e incluso hasta de Oaxaca. Pues los temporales, los dos temporales de los que nos vamos a centrar a hablar para la producción de cultivos son específicamente para la península de Yucatán. Es muy probable que ahí pues haya un poco de diferencias pues, precisamente por la situación de las condiciones climáticas, ¿no? Pero bueno, podrían buscar la forma de cómo adaptar esas partes a sus zonas de producción. Bueno, el tema es producción de alimentos en huertos familiar de manera biointensiva. Pues mi nombre es Víctor Manuel Chale Carrillo, soy ingeniero agrónomo y bueno, vamos a comenzar, ¿no? Pues en cuanto al contenido, tenemos que varios puntos que son muy importantes y que debemos de tener en cuenta cuando vamos a comenzar con una producción. Y el primero es pues la selección del área, ¿no? Es muy importante seleccionar un área que pues cumpla con ciertas condiciones para que sea favorable para el buen desarrollo de los cultivos. Y bueno, después de seleccionar el área, también es importante programar o hacer un diseño de nuestro huerto de tal manera que podamos aprovechar todas las áreas disponibles. El suelo es parte fundamental en la producción de los cultivos y es por eso que le damos mayor importancia a esto y a su regeneración, ¿sí? Dentro de los aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta es, bueno, para la siembra son los temporales y los ciclos de producción, ¿no? Pues en Yucatán nosotros contemplamos dos temporadas o dos temporales, que son, una es que comúnmente llamamos milpa, que se siembra en temporales de lluvia, y la otra pues es en temporal bueno, de frío, ¿no? Y en base a eso, pues nosotros podemos determinar qué tipo de cultivos podemos cultivar. Y bueno, los métodos de siembra también son importantes. Hay especies de hortalizas que sí necesitan pues, pasar por un tiempo en la etapa de semillero, otros que se pueden hacer de manera directa. Y algo muy importante es hacer una calendarización de actividades, ¿sí? De todo lo que tenemos o lo que podemos hacer, planear para poder establecer nuestro huerto. Y bueno, ¿cómo empezamos nuestro huerto familiar? ¿Sí? Lo primero que debemos hacer es selección del área y el diseño. Y dentro de esto, lo primero que tenemos que hacer es escoger un lugar donde no le dé, que esté bien soleado, ¿sí? Que no tenga sombra. La sombra nos va a dificultar el desarrollo de los cultivos. Entonces, es preferible que siempre tengamos un área despejada de árboles grandes y que tenga una buena aportación de sol en la mayor parte del día. Si las necesidades nos lo permiten, es importante cercar para evitar problemas con algunos animalitos que pueden estar en nuestro huerto, ¿no? O si por ahí podemos cercar mejor a nuestros animalitos, podemos dejar libre nuestro huerto, ¿sí? El tamaño también depende mucho, ¿sí? ¿Qué tanto puedo producir? Pues depende mucho de las necesidades de mi familia. Si mi familia es muy amplia, es muy grande,
pues voy a necesitar pues un huerto con una superficie grande que me dé suficientes alimentos de manera constante, ¿sí? También eso ayudaría mucho pues vamos a tener mayor disponibilidad de mano de obra, ¿no? Pues en caso de que toda la familia esté involucrada en la producción de los alimentos. Y también depende mucho pues de la disponibilidad de terreno y sobre todo de la capacidad de agua que tengamos. Y no me sirve de nada tener un huerto muy grande si no tengo suficiente cantidad de agua disponible para que yo pueda pues usar para riego, ¿no? Y bueno, dentro de la planeación está la distribución de las camas. Es muy importante cuidar que el huerto sea muy fácil de trabajar, ¿sí? Por ejemplo, aquí nada más de manera ilustrativa, esto, lo que estamos viendo en la imagen es pues es un predio, un solar maya, ¿sí? Lo que comúnmente podemos encontrar en las comunidades, pues vemos que generalmente un terreno está lleno de árboles que pueden ser frutales, pueden ser nada más porque están dando sombra, y siempre se busca un área despejada para, para poder establecer un huerto, ¿no? Otra de las técnicas que se usa también suele ser el canchet. Actualmente lo hemos visto muy poco, se ha ido perdiendo esa práctica, ¿no? En los pocos lugares donde aún se practica, pues se usa para prácticamente producir semilleros y ya después se pasan al huerto, ¿no? Bueno, esta es otra imagen de pues, una distribución similar a un predio en una comunidad y generalmente siempre se ve así. Entonces, lo que se busca es un espacio libre para poder producir un huerto, ¿no? Y a lo mejor están contempladas todas estas otras estructuras que que pudiera ser que estén, ¿no? Por ejemplo, puede estar una casa, su cocina, el lavadero, ¿no? Y varias otras cosas que pueden estar en el mismo patio, otras partes. Bueno, dentro de lo primero que debemos tener en cuenta es que el suelo es un suelo sano es fundamental para que el huerto familiar tenga un buen desarrollo, ¿sí? Ya que es de él o de ahí de donde las plantas toman los nutrientes o su comida para que éstas puedan desarrollarse y puedan producir frutos o frutas de buena calidad, ¿sí? Este debe de tener una vida abundante. Y con respecto a la vida que pueden tener o debe de tener un suelo, me refiero a la carga de microorganismos, ¿no? A la población microbiológica que puede tener un suelo. Eh, es muy importante que esta capacidad microbiológica de nuestro suelo siempre se mantenga estable para que, pues esos, al final de cuentas, ellos son los que logran transformar los desechos de materia orgánica en abonos, ¿no? Y lo dejan disponible para el suelo. Pues en esta imagen podemos ver una gran cantidad de microorganismos y de organismos. Los microorganismos generalmente son bacterias, hongos y algunos otros seres vivos que a simple vista no los vemos, pero que su papel dentro del suelo es fundamental para un buen suelo sano, suelo sano, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ¿cómo podemos apoyar a que las poblaciones de los microorganismos puedan incrementarse? Pues aportándoles comida, ¿no? Y la comida para ellos es todos los restos de materia orgánica que podamos poder proporcionarle, incluso los restos de cosecha. Ellos se van a encargar de la transformación en abonos para los siguientes ciclos de producción. Bueno, aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta en la planeación de la siembra. Como les mencionaba, Yucatán, la península de Yucatán se caracteriza por tener temperaturas elevadas en la mayoría de los meses del año. No tiene una estación fría que esté muy marcada, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos catalogado o sacado como dos etapas hemos dividido el año en dos temporales. Uno es la de lluvia, otro es el de frío, con menos humedad. Y bueno, en la temporada de frío, que es la que empieza aproximadamente entre septiembre y termina hasta febrero, en algunas veces hasta marzo, pues podemos sembrar cultivos que son criollos, que se adaptan muy bien a esas temperaturas para producir.
Y dentro de esos cultivos podemos encontrar al tomate criollo, a las cebollas, ajos, frijol de ciclo corto, espelón, ibes y alguno que otro chile, ¿no? Dentro de esta temporada también podemos sembrar cultivos que nosotros llamamos introducidos, que no son criollos, pero pueden desarrollarse muy bien en esos 5 o 6 meses donde la temperatura disminuye un poco, ¿no? Entonces, tenemos el caso del tomate saladet, la cebolla, el repollo, el brócoli, el pimiento, remolacha y zanahoria. Posiblemente también podamos introducir eh, otros tipos de hortalizas que son híbridos que se pueden desarrollar muy bien, ¿no? Pero lo que buscamos en los huertos de las comunidades es establecer los cultivos con semillas criollas precisamente para conservar esas semillas que son de nosotros, ¿no? Y la otra temporada es el de calor o de lluvias, que generalmente empieza de marzo a agosto. Y exclusivamente en esta temporada, pues nosotros sembramos variedades que son criollas, que están adaptadas al tipo de clima, sobre todo a la temperatura y a la escasez de agua en estos meses, ¿no? Y pues el cultivo más importante es el frijol, el maíz, está la calabaza, como los tres más importantes, también están los ibes, el pepino blanco, el melón criollo, el ajonjolí, la jamaica, la jícama de ciclo corto y algunas otras variedades que se pueden producir perfectamente en la milpa. Cuando, por ejemplo, en nuestra parcela podemos tener disponibilidad de agua, podemos iniciar la siembra de estos cultivos desde el mes de marzo. De lo contrario, pues los iniciamos al inicio de la temporada de lluvias, que suele ser entre mayo a junio, ¿no? Bueno, en cuanto a los ciclos de producción de siembra a cosecha, hemos pues, realizado esta pequeña tabla tomando en cuenta los 10 cultivos que pues, se propusieron para los trabajos en las comunidades donde ustedes están participando. Y bueno, acordamos estos 11 tipos de cultivo porque son los que en lo personal hemos visto que se desarrollan mucho mejor, ¿no? Y, por ejemplo, la S aquí, pues en el cuadro está dividido entre meses y ven allá una S, una T y una C, que pues la S significa siembra, la T trasplante y la C pues cosecha, ¿no? Por ejemplo, para el caso de los chiles, la mayoría de las plantas que son solanáceas, dentro de ellos están los chiles, el tomate, también la papa. Los chiles por lo general necesitan de un tiempo de cuidados antes de ser pasados directamente al suelo, ¿no? Que son los semilleros que nosotros recomendamos hacer. Y, por ejemplo, tomando en cuenta en la fecha en la que estamos, si se programan hacer semilleros de estos chiles, incluso de tomate, en la siguiente semana, que es la última semana de septiembre más o menos, pues aproximadamente los chiles tienen o deben de permanecer en la charola entre 45 a 60 días, ¿no? Para que la planta pueda desarrollarse bien, le podamos proporcionar los cuidados necesarios y pueda adaptarse perfectamente bien al suelo, ¿no? Sobre todo que forme una raíz bastante pronunciada para que no sufra estrés al momento de ser trasplantada al suelo, ¿no? Entonces, si nosotros preparamos los semilleros en la siguiente semana, estaríamos trasplantando a mediados de noviembre y la cosecha podría ser que empiece a principios de enero y se puede prolongar a febrero, marzo. Incluso yo he tenido plantas de chile habanero y de dulce y de chat produciendo hasta un año, pero lógicamente se le tiene que dar algunos cuidados como aporques, abonos, podas y pues control de plagas que abundan generalmente en algunos otros meses más calurosos, ¿no? Es similar para los chiles, hablando de chile dulce, chile habanero y chile chiatic. En el caso del tomate, bueno, haciendo un paréntesis, este cuadro está en la guía y ustedes mismos pueden ir llenando con los datos que ustedes están viendo sus guías para que puedan tener el registro, ¿no? Y en el caso del tomate, pues el tomate es una de las plantas que desarrolla muy rápido.
sí, la tomate solamente lo podemos tener cuando mucho un mes en charola. Si son 3 semanas, mucho mejor. Conforme va pasando más tiempo en la charola, pues va siendo más difícil que la planta se pueda adaptar después en suelo, ¿no? Y bueno, se trasplanta a las 3 semanas de haber germinado, máximo un mes, y más o menos un mes, 2 meses después, nosotros estamos iniciando con la cosecha, ¿no? Se adapta muy bien a la zona, al clima que se presentan en estos meses. Y bueno, la cosecha se puede prolongar hasta 2 o 3 semanas, dependiendo de los cuidados también que se le pueda proporcionar. Es muy importante aplicar abonos, podas y pues el control de algunos insectos que pueda tener. En el caso de las cebollas, la cebolla también se puede hacer de manera directa. Lo ideal sería siembra en semillero. Después de un mes y medio aproximadamente lo podemos pasar al suelo y después de 2 meses, 2 meses y medio aproximadamente, estaríamos cosechando nuestras cebollas, ¿no? Para el caso de las zanahorias, preferiblemente es hacer la siembra directa en el mes de octubre, porque le gusta un poquito más el frío, ¿sí? Y pues esta no necesita de su etapa en semillero. ¿Sí? Aquí se me pasó la S y le puse semillero, ¿no? Pero no necesita de su etapa en semillero, ¿sí? Es siembra directa. Y pues la vamos a cosechar en aproximadamente 4 meses, ¿sí? En cuanto a la lechuga blanca, su ciclo de producción es de aproximadamente 30 a 40 días. Y aquí se puede hacer la siembra de manera directa, pero también se puede hacer el semillero, ¿no? Y en el caso de que se decida por hacer semillero, aproximadamente a la tercera semana después de haber germinado, pues nosotros ya estaríamos haciendo el trasplante y en 3 semanas, un mes, ya estaríamos iniciando con la cosecha. Y bueno, la cosecha se puede prolongar hasta 15 días, 3 semanas tal vez, dependiendo de cómo la hagas, ¿no? Por ejemplo, nosotros promovemos hacer la cosecha de hojas, no cortar la planta en su totalidad, ¿no? Eso favorece a que la planta pues siga creciendo y en un determinado momento pues va a producir flores y nos va a producir semillas. El detalle es que cuando la planta empieza a soltar sus botones florales, pues cambia su sabor, queda un poco más amarga y entonces así, pues la gente ya no le gusta comerla, ¿no? Pero pues no tiene nada de malo. En cuanto al repollo, pues su ciclo es de 90 a 120 días y se recomienda hacer la siembra. Tarda entre 45 a 60 días igual en semillero, después se trasplanta y aproximadamente 2 meses y medio después, a 3 meses, estamos ya cosechando los repollos, ¿no? La remolacha también se puede hacer de manera directa. Lo recomendable también es ganarle tiempo a la temporada y hacer el semillero. Mientras está en semillero, pues la cuidamos, ¿no? Hacemos el trasplante a los 60 días, 45 a 60 días, ¿sí? Y mes y medio después, 2 meses, ya estamos cosechando. La remolacha, el repollo y también las zanahorias, pues se puede prolongar un poco más su cosecha, pues porque pues vas a cosechar únicamente lo que te vas a comer en el día y mientras estén en el suelo, pues no se echa a perder, ¿no? En cuanto, bueno, el rábano y el cilantro son dos de los cultivos que siempre están presentes en los huertos. Son dos de los cultivos que prácticamente se producen solos, no necesitan de muchos cuidados, únicamente un suelo bien abonado, ¿sí? Entonces, los dos se pueden manejar por siembra directa y aproximadamente entre 30 a 40 días también ya los pueden estar cosechando. Bueno, es importante recordar que todas las especies de la temporada de frío no, se pueden sembrar de manera directa o en semillero a partir del mes de octubre, ¿no? Las que sí se tienen que sembrar en semillero, se pueden adelantar los semilleros. Y las que son de siembra directa también se pueden adelantar, pero hay que tener mucho cuidado, ¿sí? La recomendación es hacer los semilleros entre septiembre, más pegado hacia finales de septiembre. Sin embargo, se pueden hacer incluso en agosto, pero los cuidados que debemos de tener en cuenta es que no les debe de pegar el agua de lluvia, sobre todo, y tampoco se deben de secar el suelo donde estén porque si no se van a morir. El agua de lluvia de por sí es ácida y cuando las plántulas pues están en esa etapa, si les pega el agua es muy probable que les empiece a provocar problemas de hongos, ¿no?
Entonces son cuidados que se deben tener en cuenta cuando se quiera adelantar la siembra. Si por ahí tenemos una superficie techada con como un pequeño invernadero de manera casera, yo he visto que hacen, ponen unas maderas y ponen unos nylons transparentes y con eso es suficiente para que el agua de lluvia no les pegue, ¿no? Y así podemos adelantar. Para sembrar de manera escalonada, lo ideal sería sembrar cada mes, ¿sí? Para que nosotros podamos tener cultivos durante prácticamente la temporada, toda la temporada, ¿no? Sí, aquí es importante que cuando se piensa hacer esta siembra de manera escalonada, máximo sembrar o semilleros o de manera directa hasta noviembre, porque ya después las condiciones climáticas ya no nos permiten que la plántula pueda desarrollarse muy bien hasta su etapa de producción. ¿Sí? Otro punto que debemos tomar en cuenta es la clasificación según el método de siembra, que pueden ser semilleros o siembra directa, ¿no? Y, por ejemplo, dentro de los cultivos que podemos nosotros o que debemos pasar por semillero están los tomates, los chiles, las remolachas. Les comentaba que puede ser de manera directa, lo recomendable es mejor semillero, igual que la cebolla, el brócoli, el repollo y la lechuga, ¿sí? Por ejemplo, los cultivos que son de manera directa, los más comunes son rábano, cilantro, el ajo, cebolla, frijoles, maíz, jamaica, pepino, calabaza. La mayoría de los que son de siembra directa son criollos también, ¿sí? Y bueno, he visto que han estado enviando mensajes en el chat. No sé si tienen alguna pregunta que quisieran hacer. Solo hay una pregunta y es mía. Okay. Pregunté que si se espera que los cultivos, o sea, que se están recomendando, ¿no? De estos para iniciar, se pueda sacar semilla para resembrar, porque mencionabas que el caso de la lechuga, ¿no? Y de que si da flores, pues entonces vamos a lograr semilla. Pero se esperaría eso para tener así como un siguiente ciclo o por ahora sembrar. Sí, si usted se espera, sí va a sacar semilla y la puede volver a sembrar, ¿sí? Bueno, en el caso de la lechuga, sí se puede sacar semilla. eh, Tiene buen porcentaje de germinación. La lechuga es una de las más fáciles para poder sacar semilla. No en todas las plantas, los cultivos podemos hacer eso. Se puede hacer en lechuga, en cilantro, incluso en cebolla criolla también da semilla, frijoles, jamaica, pepino, calabaza. En los cultivos que son introducidos para esta temporada, como el tomate, se puede sacar. De remolachas no hemos logrado sacar, su ciclo es muy largo para producir semilla, además que después, cuando empieza en las temperaturas altas, ya la planta se muere, ¿sí? No hemos logrado que nos llegue a floración. En el caso de la cebolla híbrida tampoco hemos logrado, en el brócoli sí, pero hemos visto que el brócoli, repollo e incluso el tomate, cuando le sacamos semillas, en la siguiente generación de plantas, el rendimiento ya no es lo mismo, disminuye mucho. ¿Sí? Entonces creo que no es recomendable. Primero porque no estamos en la zona, ¿sí? No es una zona para sacar semilla, al menos en esos cultivos. Y Gracias. bueno, sí, de nada. Bueno, lo que buscamos nosotros al momento de, pues, establecer los cultivos en su primera etapa de crecimiento en un semillero, pues es primero buscar el cuidado de la planta, que se desarrolle bien durante los primeros días de vida. Es como un bebé, ¿sí? Al bebé hay que aportarle, pues, muchos cuidados para que pues, no se nos vaya a enfermar y empiece a crecer, a desarrollarse bien. Lo mismo sucede con las plantas. Tenemos que aportarle cuidados para que pueda desarrollarse bien, para que pueda tener un buen follaje, ¿sí? Desarrolle un buen tallo y sobre todo desarrolle una buena cantidad de raíces que cuando sean trasplantadas
pues son las que van a empezar a absorber nutrientes y minerales del suelo, ¿no? Y van a adaptarse muy rápido a nuestro suelo. Bueno, en cuanto a los semilleros, es muy importante pues manejar un buen sustrato. El sustrato que pues proponemos nosotros es una mezcla de suelo, estiércol, materia orgánica. Si tiene composta se puede usar y también utilizamos ceniza, ¿sí? Y por ejemplo, utilizamos estos tres productos, estos tres materiales. El suelo lo utilizamos en un 50%, es decir, de una cubeta, si yo voy a preparar una cubeta de sustrato, entonces divido mi cubeta en estos porcentajes y de ahí yo ya preparo mi sustrato, ¿sí? Necesito suelo un 50%, estiércol otro 50%, materia orgánica, el sojol que encontramos en el monte, el sojol fino, ¿sí? Pues su calidad depende mucho de qué tipo de árboles tenga uno en el monte, ¿no? Y también utilizamos ceniza. Es muy importante que todos estos materiales sean cribados antes de preparar o de hacer la mezcla, ¿sí? Hemos visto que pasando estos materiales en una criba que nosotros llamamos 4x1, porque en una pulgada caben exactamente cuatro cuadritos, ¿sí? La imagen es ilustrativa, no está exacto, ¿no? Pero ustedes van a la trapalería o a la ferretería y piden malla para cribar y se pide por medidas, entonces la que ustedes van a pedir es la 4x1, porque en una pulgada hay 4 cuadritos, en una pulgada lineal hay 4 cuadritos. Ese grosor de material pues, que pasa es el ideal para que proporcionar buena porosidad y se mezcla muy bien después el suelo, ¿no? Eh, el sojolum va a depender, la cantidad de sojolum va a depender, bueno, pues del tipo de suelo, también depende de mucho de qué tipo de estiércol se utilice y al final lo que hacemos es ir agregando sojol y nosotros vamos viendo la consistencia que va tomando, ¿no? Se puede humedecer y pues haciendo la prueba de humedad podemos determinar si fue una buena mezcla, ¿no? Por ejemplo, si nosotros después de hacer esa mezcla tomamos un vaso desechable, le hacemos unos huequitos abajo, llenamos el vaso con el material y le agregamos agua. Si el agua baja de manera uniforme, quiere decir que fue un buen sustrato, ¿sí? Por lo contrario, si el agua no baja de manera uniforme y se mantiene arriba, quiere decir que tiene mucha materia orgánica. En este caso, posiblemente tenga mucho sojol. Ahí hay que agregarle más material como suelo, para que vaya uniformizando más la mezcla. Y por lo contrario, si por ejemplo el agua baja muy rápido y no logra humedecer, quiere decir que también tiene mucha carga de suelo o de materia orgánica. Entonces ahí hay que jugar un poco con los porcentajes de los materiales para poder formar un buen sustrato, ¿no? Y lo ideal es que el agua baje lentamente y de manera uniforme para que nosotros podamos considerar que nuestro suelo ya quedó bien mezclado con las cantidades que le pusimos y ya lo podemos utilizar para poner en la charola, ¿no? Es estar jugando nada más con la cantidad de los materiales. Bueno, en cuanto a los contenedores que nosotros podemos utilizar, pues tenemos varios, pueden ser periódicos, se hacen unos tipos de vasitos o algunos le llaman cucuruchos, que son con periódico, con una hoja de periódico, lo que se hace es cortando un PVC como de unos 15 centímetros de alto y se envuelve el PVC, en una parte pues se aplana el periódico y forma pues prácticamente un vasito, ¿no? Es muy fácil de retirar después el PVC y se forma el recipiente, pues ahí solamente lo llenamos con nuestro sustrato y ahí hacemos nuestro semillero. Los otros son vasos desechables. Aquí algo muy importante que sí quiero aclarar. No estoy diciendo que yo estoy promoviendo la compra de vasos desechables para que nosotros podamos hacer nuestro semillero. No, lo que nosotros hemos visto en las comunidades es que, por ejemplo, hay rezos, hay novenas y la gente acostumbra a repartir pues un refresco o atole o lo que sea
¿no? Y te regalan esa bebida en un vaso desechable. Pero ¿qué sucede con ese vaso después? Se va a la basura. Prácticamente su vida útil fue de 5, cuando mucho 10 minutos, y se va a la basura. ¿Y qué pasa? Se quema. Generalmente en la comunidad lo queman. Entonces, nosotros nos hemos dado a la tarea que cuando vemos esa situación, pues les pedimos a los productores que trabajan con nosotros que si asisten a ese tipo de eventos, pues que no les dé pena, que recojan esos vasos y los podemos reutilizar para la producción de semilleros. Nos pueden aguantar hasta un año, incluso en uso continuo si los cuidamos, ¿no? Entonces es una forma de reciclar. No promuevo la compra de esos vasos, sí promuevo la reutilización para evitar que se vayan a la basura a ser quemados, ¿no? Lo ideal serían charolas como esta que se ve en la imagen, charolas de germinación, que pueden ser de 70 a 72 cavidades, son las mejores, tienen una profundidad bastante buena, un poco más de 5 centímetros, y también el ancho. Hay otras que son de 98 cavidades, que reduce un poco la profundidad y también lo ancho, ¿no? También se puede. Más, de más cavidades no las recomiendo porque se va reduciendo mucho la cantidad de suelo que pueda tener y pues lógicamente no va a desarrollar una buena cantidad de raíces la planta. Lo otro que se puede hacer pues son recipientes reciclados, los trastes que por ahí ya no les sirvan a las señoras que generalmente tiran a la basura, pues también los podemos reutilizar para hacer nuestros semilleros, ¿no? Lo ideal son las charolas, porque ¿qué sucede cuando nosotros utilizamos los recipientes reciclados grandes? Pues lo que pasa es que, eh, me refiero a estos, a los grandes, que generalmente pues tiran la semilla así a chorrillo y pues cuando se desarrolla la planta pues se entrelazan las raíces y cuando nosotros queremos sacarlas para pasarlas al suelo para hacer el trasplante pues dañamos la raíz sale sin su cepellón, el cepellón es toda esa carga esa parte de suelo que sujeta la raíz y que se alrededor de la cual se enreda toda la raíz, ¿no? Entonces, cuando no sale con ese cepillón, pues le da mucho trabajo a la raíz. Primero, recuperarse de los daños que se le hizo al romperse la raíz. Y segundo, después de que se recupere, pues tiene que empezar a absorber los nutrientes y agua. Entonces, eso lleva alrededor de una semana y entonces es un tiempo en el que la planta, en vez de adaptarse al suelo, lo que hace es, pues primero recuperarse y después adaptarse, ¿no? Entonces ya ahí perdimos una semana de cultivo. Y todo lo que buscamos, pues, es lo que les acabo de mencionar, ¿no? Que nuestra planta, pues, desarrolle perfectamente un buen cepellón, un buen número de raíces para que al momento de ser trasplantadas, pues, su adaptación al suelo sea mucho más rápida y, pues, su ciclo de producción, pues, sea el que debería ser, ¿no? Que no se atrase. Cuidados que debemos de tener al momento de hacer nuestros semilleros son muy importantes. Las primeras horas después de que nosotros llenamos nuestra charola, depositamos nuestra semilla, lo que debemos hacer es cubrir con una lona, con un plástico, con una malla como el que se ve aquí en la imagen, con lo que ustedes gusten, incluso meterla en una bolsa negra o en un costal de esas de donde viene el alimento, las pitas que le llamamos. La intención es mantener la humedad de la planta, digo, la humedad del suelo. Mientras nosotros mantengamos más tiempo la humedad, pues más rápido vamos a propiciar una germinación de nuestra semilla. Si nosotros nada más hacemos el semillero y lo dejamos al sol, pues lógicamente se va a secar el suelo y el proceso de germinación pues se va a interrumpir hasta que yo le vuelva a otorgar otra agua, va a reiniciar nuevamente su proceso. De lo contrario, si la planta ya lleva un proceso avanzado de germinación, lo que voy a hacer, lo que va a pasar es que se va a morir nuestra plantita, ¿sí? Si no tenemos por ahí disponibilidad de una malla o de un costal, lo que podemos hacer es colocar en una estructura alta, como de 1 metro, nuestras charolas bajo de un árbol. El árbol le va a proporcionar la sombra y pues se va a mantener la humedad, ¿no?
¿sí? Y lo otro importante es que hay que empezar a revisar desde el segundo día, dependiendo qué tipo de semilla pusieron, ¿sí? Por ejemplo, si pusieron lechuga o remolacha, a veces cuando tiene una buena humedad y se presentan las condiciones adecuadas en el semillero, las plantas pueden incluso empezar a germinar al segundo día. Por eso es muy importante revisarlas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? El tomate, por ejemplo, germina. Yo tengo tomates que acabo de poner a germinar y ya me germinaron en 3 días. Entonces, es muy importante estar revisando para que evitemos un fenómeno de la etiolación, ¿no? Que más adelante les voy a explicar qué es. ¿Sí? En caso de que haya iniciado la germinación, cuando apenas vemos esas puntitas blancas de la matita que va saliendo, es importante destaparlas, que les dé la luz, tal vez la luz no directa del sol, si es si estamos al mediodía, ¿no? Ponerla bajo un árbol para que la luz estimule a que terminen de germinar, ¿no? ¿Sí? Los semilleros deben estar expuestos al sol a partir de una semana de que ya germinaron. Por ejemplo, si me germinó hoy mi plantita, a partir de hoy yo la puedo poner a media sombra, debajo de un árbol, ¿sí? De preferencia, el sol de las mañanas, desde que sale el sol hasta las 10 de la mañana, 10:30, pueden estar expuestas directamente al sol. El sol de más tarde, entre 11 y 12, ya no, porque es muy fuerte y lo que va a hacer es que nos va a quemar a nuestras plantitas, ¿sí? Todavía están muy débiles, ¿sí? Es muy importante que solo estén al sol las primeras horas de la mañana. Y por supuesto el riego. El riego tiene que ser un riego muy ligero y eso es a demanda de la planta. Es decir, si ven que nuestro suelo está seco por encima, ahí es recomendable, pues, con mucho cuidado, verificar si el suelo de más abajo está seco y si está seco, pues hay que aplicarle un riego muy ligero, ¿no? Tampoco se trata de abundar, porque de lo contrario podemos provocar enfermedades por hongos. Bueno, el fenómeno de etiolación es aquel fenómeno que sucede en la plantita cuando ésta se estira mucho porque está buscando la luz, ¿sí? Entonces, si nosotros no destapamos a tiempo nuestras plantitas, es muy probable que las encontremos así, largas, ¿sí? Comparadas con que si las destapamos a tiempo, pues las vamos a encontrar así. Entonces, ¿qué sucede con estas plantas? Dependiendo de qué tipo de planta, es muy difícil que se recuperen. Por ejemplo, en chiles, si nosotros encontramos las plantas así, chiles y tomates, son plantas que prácticamente echamos a perder porque ya no se van a recuperar para poder producir, ¿sí? Entonces, este proceso se da por la ausencia de luz y la plantita se alarga eh, porque lo que hace es tratar de buscar la luz. Generalmente se sucede en plantas recién eclosionadas y lo que pasa es que los tallos se hacen muy largos y blancos, ¿no? Ya no están verdes. Si nosotros les damos los cuidados a estas plantas, sí quedan verdes sus hojitas, pero el tallo al estar demasiado largo, lo que hace es que se acuesta, así como la de aquí abajo, y entonces ya prácticamente la planta se debilita y es muy difícil que se pueda recuperar, ¿sí? Entonces es muy importante siempre estar vigilando nuestros semilleros, incluso a partir del segundo día, para ver si ya empezaron a germinar y en caso de que ya empezó a germinar, inmediatamente sacar a media sombra o de preferencia al sol de la mañana. Bueno, en el caso de las plantas que requieren semillero y que necesitan después, en su segunda etapa, el trasplante, pues elaboramos esta tabla. Eh, Incluso en la guía que les hice llegar, pues también está y también pueden utilizar esta información para llenar sus guías, ¿no? Consideré muy importante poner la profundidad de la siembra, el tiempo que tarda en germinar, la edad del trasplante y la distancia entre plantas, ¿no? Y con esta distancia también ustedes van a poder determinar, por ejemplo, en una era de 5 o de 10 metros, cuántas plantas pueden ir, dependiendo de qué tipo de planta puede ser. Para el caso de los chiles, chile dulce, habanero, escatic e incluso el tomate saladet,
la profundidad de siembra pues no debe ser no mayor de 1 centímetro. La teoría en los libros dice que las semillas no se pueden enterrar más de 3 veces su tamaño. ¿Ya? Es decir, si yo tengo una semilla de chile habanero que pues, está muy pequeñita, no le puedo poner unos 5 centímetros de suelo encima, porque lógicamente no va a tener la energía suficiente para poder traspasar todo ese suelo para poder salir al sol y desarrollarse bien, ¿no? Entonces, lo ideal, y lo ideal me refiero a que esto, lo digo porque hemos experimentado esta parte, le hemos puesto más de 1 centímetro a la planta y le cuesta más tiempo en poder germinar, ¿no? Entonces, lo ideal es 1 centímetro, no más de 1 centímetro, ¿sí? Tanto para chile, habanero, dulce, escatic, incluso para el tomate saladero, ¿sí? El tiempo de germinación de los chiles, en el caso del dulce, es de 5 a 7 días. El habanero puede tardar hasta 10 días. Y para el chile escatic igual son de 5 a 7 días. Si tarda más tiempo, es muy probable que o lo enterraron muy profundo o posiblemente la semilla ya no tenga poder de germinación, ¿sí? En cuanto a la edad de trasplante, para los chiles, de preferencia de 45 a 60 días, no más. Suele suceder que ya me ha pasado que a veces por cuestiones de otras actividades con productores, no llego o no se puede estar con el productor que ya tiene plántulas listas para el trasplante y lo que sucede es que tampoco lo hace, ¿sí? Entonces, he visto el caso de que las plantitas de chile incluso están en la charola ya con flor, ¿sí? Lógicamente, pues ha pasado mucho tiempo, no se pudo trasplantar. Posiblemente esa planta exprese algo de producción, no va a expresar lo mismo que pudiese haber expresado si se hubiese trasplantado en el tiempo que debería, ¿no? Sin embargo, sí puede dar algunos que otros chiles. Lo ideal es que se respete la edad de trasplante, ¿no? Y sobre todo de que si ya nos tomamos pues esa actividad, el tiempo para hacer el semillero, de preparar todo el sustrato, pues hay que seguir la cadenita y estar atentos al momento que necesite la planta hacer el trasplante. Y en cuanto a la distancia entre plantas, pues nosotros manejamos 50 centímetros, ¿sí? Eso para chile, chile habanero, chile dulce y chile esquete. Bien. En el caso del tomate saladet, la profundidad de siembra también es de 1 centímetro. El tiempo de germinación es menos, puede ser de 4 a 6 días, incluso de 3 o de 3 hasta 6 días. ¿Sí? El tiempo aquí sí es muy importante porque el tiempo que nosotros debemos darle a la planta para que esté en la charola es de 30 días, no más de 30 días. ¿Sí? Y por ejemplo, nosotros hemos notado que hasta en 3 semanas, si nosotros utilizamos vasos reciclados de esos desechables, en 3 semanas la planta ya tiene más de 15 centímetros y ya tiene la edad y la altura y un buen desarrollo de raíz para ser trasplantada. Si nosotros hacemos el semillero en charolas, igual debería estar en 3 semanas, ¿sí? Máximo un mes, no más, porque empieza la planta a debilitarse. Y algo aquí muy importante que nosotros hemos notado, ¿cómo vemos que una planta de tomate empieza a debilitarse? Y nos está indicando que ya se está pasando su momento de trasplante, ¿sí? Si ustedes son muy observadores, las plantitas de tomate en su tallo tiene unos pelitos, esos pelitos, y el tallo generalmente está verde, ¿sí? Esos pelitos, conforme la planta va creciendo, los va eliminando, ¿sí? Y si en algún momento se trasplanta y el suelo pues cubre más del cepellón y se sube un poquito más, esos pelitos se transforman en raíces que van a absorber nutrientes. Conforme pasa el tiempo, empezando los 30 días, esos pelitos empiezan a desaparecer, ¿sí? La plantita, el tallo empieza a quedar desnudo, no tiene esos pelitos se llaman tricomas y el tallo empieza a quedar morado. Esas dos características
Si nosotros las observamos en nuestra planta, nos está indicando que nuestra planta está debilitándose, ¿sí? Mientras más morado y mientras menos pelitos tenga el tallo, nuestra planta está quedando más débil. Y lógicamente cuando nosotros la pongamos al suelo, pues le va a costar más trabajo adaptarse, ¿sí? Posiblemente incluso no se logren adaptar si pasa más de un mes. Lo ideal son 3 semanas, cuando mucho, un mes, no más, ¿sí? Y el distanciamiento de siembra, pues puede ser entre 50 y 60 centímetros para tomate saladet. Sí, esto sí es muy importante. El tomate criollo generalmente se le da de 80 a 1 metro de distancia porque ese abre bastante. Y a diferencia del tomate saladet, es que el tomate criollo, mientras más ramas produzca, más fruto produce, ¿sí? En cambio, el tomate saladet, si produce chupones, si produce más ramas, eso lo que hace es debilitar a la planta y ya no hay una buena producción de tomates, ¿sí? Es todo lo contrario, ¿sí? Son cuidados que hay que tomar en cuenta. En el caso de la cebolla blanca, la profundidad de siembra no debe ser mayor a 1 centímetro, incluso puede ser hasta menos, medio centímetro tal vez, ¿sí? El tiempo de germinación es de 4 a 6 días. La edad de trasplante puede ser de 30 a 45, ¿no? Un mes, mes y medio. Y el distanciamiento de siembras, pues va a depender también de la disponibilidad de superficie que tenga el productor, pero hemos visto que se adapta muy bien entre 10 a 15 centímetros. Para la lechuga blanca, aquí sí la semilla es demasiado pequeña, es muy superficial lo que lo tenemos que poner, porque de lo contrario, pues o tarda mucho su germinación, más de 5 días, o de plano, simplemente no logra levantar todo el peso del suelo que tiene encima, ¿no? Y se muere. Entonces, no más de 0.5 centímetros, de medio centímetro, si es menos, mucho mejor. ¿Sí? Tarda de 2 a 5 días en germinar. Y la edad de trasplante puede ser de 15 a 21 días, ¿no? Eso va a depender pues de la cantidad de cantidad de riego que tenga, de el sustrato que esté bien abonado para que la planta pueda desarrollarse en menos o en mayor tiempo, ¿no? Y bueno, la distancia de siembra pues puede ser de 20 a 25 centímetros entre plantas. Bien. Para el caso del repollo y remolacha pues es similar. La profundidad es 1 centímetro. Para el repollo la germinación es de 4 a 6 días. La edad de trasplante de 30 a 45 días después de la germinación, ¿no? Y el distanciamiento de siembra es de 50 centímetros. Para el caso de la remolacha tarda entre 4 a 7 días. Sí, la edad de trasplante es de 40 a 45 días. Y la distancia de siembra igual, es de 10 a 15 centímetros. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta para la siembra directa es la orientación de nuestras camas, ¿no? Esto incluso se debe tomar en cuenta desde el inicio o de la planeación de nuestro huerto. Nuestras camas de siembra, de preferencia es orientarlas de donde sale el sol hacia donde se oculta, es decir, de oriente a oeste, ¿sí? Lógicamente es buscando, pues, aprovechar la mayor superficie de nuestro suelo, aprovechar los mayores espacios que podamos disponer de nuestro suelo, ¿no? No siempre se puede hacer así porque, pues, a veces las condiciones del suelo no lo permiten y los lados más largos, pues, son de norte a sur y los lados más cortos, pues, son de los otros lados, ¿no? Entonces, aquí, de preferencia, es de donde sale el sol hacia donde se oculta y en casos que no se pueda, pues, hay que adaptar a las condiciones del suelo y del terreno. Y lo que sí es muy importante es, en la medida de lo posible, pues ordenar las camas. Es recomendable que conforme se vayan haciendo, pues se siga un patrón pues para hacer las camas, ¿no? Puedes decir, hacerlas de una orientación, por ejemplo, donde sale el sol, hacia donde se oculta, y de preferencia hacerlas todas así, ¿no? Nos ha tocado el caso de ver que el productor hace una cama en este sentido, pero después hace otra de norte a sur, ¿no? Y entonces así, pues prácticamente, pues estamos desaprovechando el espacio que pudiéramos
seguir aprovechando, ¿no? De la mejor manera, ¿no? Y sí, lo que es muy importante es la orientación, las medidas, la profundidad y sobre todo el distanciamiento. Lo recomendable es una cama de 80 centímetros de ancho, lo máximo puede ser incluso hasta de 50, 40 lo mínimo. Hay quienes pueden trabajar hasta de a 1 metro, de a 1,20. Eso se adapta también a las condiciones o las facilidades que tenga el productor. ¿Sí? No quiere decir que esto que les estoy diciendo así tiene que ser, ¿no? Cada quien se adecua a lo que puede. La distancia o la longitud de una cama, pues puede ser lo que el productor tenga disponible y sobre todo hasta dónde le llegue el agua. De preferencia dejar entre cama y cama un espacio de 60 centímetros hasta 1 metro, ¿no? Si hay mayor disponibilidad de suelo. Si no, pues con 60 centímetros es suficiente. Para el proceso de la elaboración de las camas, nosotros lo que hacemos son camas biointensivas. Lo primero que debemos hacer, pues para que salga parejo, es trazar con un hilo, poner estacas. Incluso se puede, así como hacen las personas de la construcción, que pues cuando van a hacer un cimiento, pues marcan el área donde van a escarbar con un poco de cal, ¿no? Lo mismo podemos hacer nosotros. En este caso la cal pues no afecta, la cantidad que utilizamos no es mucha y no afecta las condiciones del suelo, ¿no? Al contrario, mejora un poco en ese caso la disponibilidad de calcio. Después lo que sí tenemos que hacer es donde empieza el trabajo que es lo más fuerte para iniciar un huerto, ¿no? Que es la elaboración de las camas y la preparación del suelo. Para este caso lo que se necesita es remover toda la tierra del área trazada. Si se puede, hasta 30 centímetros es mucho mejor. De lo contrario, 20, 25 lo que se pueda, ¿no? Y tenemos que sacar ese suelo. Hay que hacerlo a un lado. Y posteriormente, ya escarbada toda la cama, lo que tenemos que hacer es ir agregando materiales verdes hasta abajo, ¿sí? A materiales verdes me refiero a hojas verdes que pueden ser de plantas o de árboles leguminosos, como son el huachín, la moringa, el jabín, el flamboyán, el tamarindo, cualquier otro tipo de árbol que sea leguminoso o plantas que son leguminosas, incluso hasta restos de verduras de cocina, ¿no? Si en caso de que no haya disponibilidad de estos árboles, también se puede usar las plantas llamadas malezas o la hierba, que la podemos chapear y la podemos incluir allá, ¿no? Lo que estamos haciendo con la incorporación de estos abonos verdes, pues principalmente es aportar nitrógeno a nuestro suelo. Enseguida del material verde, pues lo que tenemos que hacer es aportar abonos cafés. A los abonos cafés nos referimos a las hojas, la hojarasca de los árboles, todo eso que generalmente en las comunidades el sector salud les recomienda a las personas quemar todas las hojas, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es incorporar esas hojas a nuestro suelo. Ahí lo que estamos aportando es carbono. Entonces lo que tiene que haber es un equilibrio entre el nitrógeno y el carbono, ¿no? Siempre nos han hablado de que debe haber un equilibrio para que nuestro suelo tenga, pues favorezca la buena regeneración de la capacidad microbiológica, ¿no? Y también ellos actúan en ese sentido en la descomposición de esos materiales. Entonces, la misma cantidad de abono verde que yo ponga, la misma cantidad de abono seco es lo que debo poner. Por ejemplo, si pongo un costal de verde, un costal de seco, ¿no? Y generalmente una era de 3 metros de largo por 50 centímetros de ancho te lleva entre un costal a un costal y medio de hojas verdes y lo mismo de hojas secas. Bueno, inmediatamente después de que yo puse las hojas secas, regreso el suelo al surco escarbado encima de los materiales secos, ¿no? Si puedo, si nuestro suelo es muy pedregoso, de preferencia pasarlo por la criba. La criba es la misma de la que hablamos cuando estamos preparando el sustrato para semilleros, ¿no? Entonces, si se puede, cribamos el suelo y vamos agregándolo allá, ¿no? Posteriormente, después de que ya colocamos toda la tierra, entonces agregamos estiércol. Generalmente para una era de esas dimensiones
¿sí? Se utiliza un costal de estiércol, ¿no? Encima del estiércol puede ir el sojolum, que es el sojol de monte, el que puede ir directamente, así como lo recoges del monte, si se tuvo eh, pues el cuidado de recoger la parte nada más que es el sojolum, ¿sí? Hacemos a un lado los jarás, que recogemos solamente el polvito que ya está en descomposición, ¿no? Lo más fino. De lo contrario, también es recomendable pasarlo por una criba para que pues esté el material más fino, ¿no? Aquí podemos agregar ceniza. La ceniza no es mucho, solo con 1 o 2 puños espolvoreado a todo lo largo de la era, ¿no? Entonces, esos 3, 4 materiales, incluso podemos agregar un poco más de cal, que es muy poco, es 1 o 2 puños espolvoreado igual que la ceniza, ¿no? Lo que va a hacer es aportar calcio. Y la ceniza pues también está aportando calcio, magnesio y minerales que también necesita nuestro suelo, ¿no? El sojolún está aportando microorganismos y el estiércol pues también está aplicando microorganismos y aparte minerales. Entonces es revolver toda esta parte y después de revolver pues vamos a formar la cama, que es donde ya podemos sembrar. La ventaja de trabajar esta forma es que pues como su nombre dice, es una era biointensiva y lo que hacemos es en esa misma era podemos producir durante prácticamente todo el año sin necesidad de que nos demos necesidad de que estemos cambiando a otro lugar o tengamos que hacer otra era, ¿no? El material verde y el material seco que está hasta abajo no lo vamos a utilizar, o sea, no va a servir como para regenerar el suelo en la primera siembra, ¿sí? Vamos a utilizar ese material hasta la segunda o tercera siembra, dependiendo qué tipo de cultivo establezcamos terminando la cama, ¿sí? Al terminar, por ejemplo, un ciclo de cultivo, digamos que de chile o de tomate, pues lo que tenemos que hacer es revolver el suelo. Tratamos de sacar, solo picar, pero tratando de sacar lo que está hasta abajo, que es donde está el abono verde y el material seco, y van a ver que ya no hay, o sea, ya se descompuso, ya se reincorporó. Entonces, toda esa zona de abajo ya está prácticamente fertilizada de manera orgánica, ¿no? Porque ya todo se descompuso, ya se integró al suelo. Entonces lo que tenemos que hacer es revolver nuestro suelo, formamos la cama nuevamente, podemos agregar un poquito más de estiércol, un poco más de sojolum, ceniza, e inmediatamente podemos volver a sembrar allá y podemos producir otro ciclo. ¿Cuándo recomendamos hacer nuevamente este proceso? Podemos hacerlo durante un año, ¿sí? Es decir, lo hice este año, hasta el siguiente año lo vuelvo a hacer. O si lo prefieres, lo que puedes hacer nada más es picar, revolver y estar agregando constantemente encima el sojolum, estiércol y ceniza para que vayas regenerando la capa superficial y pues lógicamente hasta la parte de abajo va a ir regenerando cada vez que tú vayas moviendo el suelo, ¿no? Eh, Al principio da un poco de trabajo, pero una vez que esté establecido el huerto, pues tiene la ventaja de que puedes producir durante prácticamente todo el año en esa misma área, ¿sí? Y bueno, en cuanto a los abonos verdes que nosotros utilizamos, pues pueden ser los troncos de plátano, pero los troncos de plátano a los que ya se les haya cosechado la fruta, ¿sí? No vaya, eso hay que especificarlo muy bien porque ha sucedido que damos una plática, pero a lo mejor se nos olvidó especificar qué troncos se deben cortar y luego cuando llegamos ya cortaron 5 matas de plátano, ¿no? Porque lo van a utilizar como abono, pero ni siquiera habían dado producción, ¿no? Entonces no se trata de eso. Únicamente si hay plátanos que ya están en producción y que ya están en edad de cosecha, si coincide con el tiempo en que nosotros vamos a empezar a preparar nuestro suelo, entonces los podemos cortar y utilizar, ¿no? De lo contrario, pues hay que esperar a que pues, la planta produzca, ¿sí? Entonces el tronco lo que hacemos es cortarlo, lo incorporamos hasta el fondo en vez de material verde como las hojas. Ahí colocamos el tronco, lo picamos lo más fino que se pueda y eso va a ser suficiente como aporte de material verde, ¿no? Estamos aportando principalmente potasio y otros minerales que contiene el tronco, ¿sí? Plantas leguminosas, cualquier tipo de frijol, cualquier rastrojo de frijol, siempre y cuando esté verde de preferencia, ¿no? Y en cuanto a los abonos cafés, pues el principal es el sojol, o puede ser el rastrojo incluso de maíz, está el sojol de monte o el sojolum, ¿sí?
Y para los estiércoles, pues está el de cerdo, el de vaca, el de gallina, el de borrego, el de caballo, cualquier tipo de estiércol que nosotros tengamos disponible. Lógicamente, si los ordenamos por mayor contenido de nutrientes, pues primero está el de gallina. El de gallina tiene un excelente contenido de aporte de nutrientes, ¿no? Es el más rico en nutrientes. Después está el de cerdo, el de ganado, el de borrego y en última instancia está el de caballo, ¿no? Porque el de caballo tiene mayor contenido de materia orgánica y menos cantidad de nutrientes. Bueno, en este punto lo que estamos, o lo que vamos a analizar, este cuadro también está en la guía que les mandé. Bueno, lo que analizamos son las variedades de hortalizas que podemos hacer, que podemos sembrar de manera directa, ¿no? Y entonces, pues les mencionaba que la cebolla también se puede hacer en semillero. Lo ideal sería eso, pero también se puede sembrar de manera directa, solo que hay que protegerles, darles algunos cuidados para que ni el sol ni la lluvia los eche a perder, ¿no? Porque en la etapa de crecimiento cuando son muy pequeñas son muy sensibles a los rayos directos del sol, sobre todo al sol de mediodía y a las lluvias que, que pueden provocar enfermedades por hongos, ¿no? Sobre todo si pasan varios días que no llueve y de repente llueve bastante, pues generalmente las lluvias son ácidas y lo que provoca pues son enfermedades provocadas por hongos y también queman las hojas, ¿no? Entonces, miren, la cebolla se puede sembrar de manera directa a 1 centímetro de profundidad. Tarda aproximadamente de 4 a 6 días y el distanciamiento entre plantas puede ser de 10 a 15, ¿no? Parte de esta información es lo que ya vimos en el cuadro anterior, ¿no? En cuanto a la zanahoria, pues no más de medio centímetro. La zanahoria, igual que la lechuga, son semillas muy pequeñas, entonces necesitan de poco suelo encima para que ellas puedan germinar perfectamente bien, ¿no? La zanahoria pues tarda de 7 a 10 días y el distanciamiento puede ser de 10 a 15 centímetros. La lechuga blanca, medio centímetros de profundidad, de 2 a 5 días en germinación y de 20 a 25 centímetros entre planta y planta. La remolacha es de 1 centímetro de profundidad, tarda de 4 a 7 días y igual de 10 a 15 centímetros de distancia entre plantas, ¿no? En el caso de cebollas, remolacha, a lo mejor también en colinabo, lo que podemos hacer si, por ejemplo, no tenemos una guía o no nos acordamos de cuánto es lo que vimos en la capacitación de distancia entre plantas, bueno, pues imaginemos el tamaño final de, por ejemplo, una cebolla, ¿no? ¿Qué, qué, qué tamaño alcanzaría? ¿No? Prácticamente esa distancia es lo que debemos dejar entre planta y planta. Lo mismo para la remolacha. Y en el caso de rábano y cilantro, que son plantas o cultivos que son de manera directa, son de las más fáciles, ¿no? El rábano 1 centímetro, germina de 3 a 5 días, y el distanciamiento entre plantas es de 5 a 8. En el caso de cilantro, la profundidad igual puede ser de 1 centímetro. Hemos visto que germina muy bien entre 6 a 10 días, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros hemos visto que sembrando y cosechando la semilla, la volvemos a sembrar y vuelve a germinar, ¿no? En este caso, el cilantro es muy dócil. Y no puse distanciamiento entre plantas porque eh, aquí va, mire, las formas en las que comúnmente hemos encontrado que se siembra, ¿sí? Es de esta manera. Yo no digo que esté mal, sino que hemos visto si hay alguna otra forma de producir el cilantro donde podamos ahorrar un poquito de semilla, porque lo que sucede con esta forma es que generalmente se hace una línea en el suelo, se tira a chorrillo y yo considero que se usa bastante semilla y lo que pasa es que crece muy pegado. Entonces, hay mucha planta que, pues, por competencia no logra desarrollar y se queda pequeñita. Y lo otro es que cuando tú quieres arrancar un poco para tu consumo o para que vendas,
pues lógicamente las raíces están entrelazadas y lo que sucede es que pues también dañas la raíz de las que están al lado y entonces se muere y pues también estás perdiendo plantitas allá, ¿no? No digo que esté mal, cada quien se adapta a lo que pueda producir, al gusto también del productor, pero yo he visto, y en lo personal practico esta parte, ¿no? Todas estas dos, tres imágenes que les voy a mostrar son de los cultivos que yo tengo. Sembré a propósito este rábano, este cilantro, pues para que vean las diferencias, ¿no? En esta segunda imagen yo tengo asociado el cilantro con, bueno, más bien tengo asociado el ajo con cilantro. Y lo que yo hago son orificios de 1 centímetro, deposito unas 4 o 5 semillitas. De cada semillita de cilantro germinan hasta 2 o 3 plantitas, ¿no? Entonces es suficiente, por ejemplo, para una comida, al menos en lo personal, nosotros así lo hacemos. Y el distanciamiento de siembra entre cada orificio es como si yo fuese a sembrar rábano. Hago un orificio entre 5 a 8 centímetros de distancia y coloco 4 a 5 semillitas de cilantro. Entonces, para mí es más fácil venir, tomar el rollito, arrancarlo y llevármelo. O en su caso, si la planta ya está con bastante follaje, cortarlo, dejándole hasta unos 5 centímetros de altura, lo corto y en una semana ya volvió a regenerar y ya puedo volver a cosechar ese cilantro. De esta forma yo me aseguro que lo que yo vaya a arrancar aquí no me va a dañar al otro, ¿sí? Y bueno, esa es una forma nada más. Es una sugerencia. De esta forma yo ahorro semilla y bueno, no, comparado con el otro método, pues no daño a las demás plantitas, ¿no? Y miren, son asociaciones que yo hago. Estas precisamente las tomé hoy por la mañana antes de empezar este curso. Solo cilantro, aquí es cilantro con ajo y aquí es cilantro con lechuga, ¿no? Y bueno, son sugerencias nada más, ¿no? A lo mejor les sirve también a ustedes poner en práctica para que puedan ahorrar y sobre todo experimentar, ver de qué forma les sale mejor, ¿no? Bueno, regresando al cuadro anterior, nada más, ay, ya me pasé, nada más a si tienen ustedes alguna otra sugerencia de algún cultivo que quieran que podamos, de preguntar o que quieran hablar, igual lo pueden hacer, ¿eh? Yo solamente me estoy enfocando en parte de los 10 que pues se seleccionaron para trabajar en esta temporada, ¿no? Pero podemos tomar cualquier otro cultivo que quieran platicar. Bueno, algo muy importante que debemos hacer antes de iniciar nuestro huerto pues es la calendarización de las actividades. Por ejemplo, bueno, ven que aquí están 3 columnas. Una es de los materiales que necesitamos, el mes en que los debemos elaborar o lo recomendamos elaborar y el mes en que estaría listo, ¿no? Y depende mucho, pues, de nuestra disponibilidad. Por ejemplo, la composta. Lo ideal sería que la tengamos incluso lista antes de que nosotros iniciemos con nuestro huerto. ¿Por qué? Porque la podemos usar pues para mezclar en el suelo de la era antes del trasplante o antes de la siembra. Y lo ideal sería que lo iniciemos a preparar en el mes de julio, ¿no? Hay varios métodos para hacer composta. Mientras más picado esté el material que utilicemos, es más rápido el tiempo en que va a estar listo, ¿sí? Puede ser incluso desde 1 mes hasta 3 meses. Entonces, ahí dependiendo de la disponibilidad de los materiales que tenga el productor, pues entonces yo recomiendo pues hacer esta calendarización para que lo puedan tener ya listo en el mes de septiembre, entre septiembre y octubre, cuando ya inicia el trasplante o las siembras directas. Las camas de siembra yo recomiendo hacerlas en agosto. Lógicamente también depende de qué superficie pues vayan a utilizar. Y mientras más grande sea la superficie, pues con más tiempo lo deben empezar a hacer para que en septiembre, cuando ya esté listo y ya llegue la temporada de trasplante o de siembras directas, pues ya las podamos utilizar. Algo en lo que hemos estado trabajando ya desde hace cerca de 3, 4 años es en la reproducción de los microorganismos. Estos pues
lleva un tiempo de preparación de mes y medio hasta llegar a la parte líquida, ¿no? Que es la que utilizamos. Sin embargo, pues la fase sólida también se puede utilizar para la elaboración de la misma composta o de algún otro abono orgánico que necesite de un proceso de fermentación, pero que esté en estado sólido, como puede ser un bokashi, una composta. Hay recetas para bokashis adaptados y hay varios, ¿no? Que se pueden utilizar. Y bueno, lleva un mes y medio de proceso de producción, pues porque durante el proceso de producción es que nosotros pues tenemos que ir a recoger el sojol, que es la materia principal, donde vienen los microorganismos, tenemos que recogerlos en el monte, pasarlos por un proceso de reproducción durante un mes y después de ese mes, pues activarlos en una fase líquida que tarda 15 días, ¿no? Entonces, por eso necesitamos mes y medio para que estos microorganismos estén listos. Y bueno, un poquito más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de lo que son los microorganismos y cuáles son los beneficios de usarlos, ¿no? Bueno, pues los semilleros los recomendamos empezar a hacer en septiembre para que estén listos en octubre o noviembre, dependiendo de la especie, aunque también los podemos empezar a hacer en agosto, siempre y cuando mantengamos los cuidados anteriormente mencionados, ¿no? Como la lluvia y el sol, principalmente ellos. Bueno, pues el trasplante va a depender mucho de qué cultivo. Por ejemplo, en el caso del tomate, si lo sembramos en septiembre, pues en octubre ya debemos de estar trasplantando, porque recuerden que cuando mucho es un mes, 3 semanas es lo ideal, un mes ya nos estaríamos pasando, pero también se podría, ¿no? En cuanto a los abonos, como el té de estiércol, pues lo ideal sería tenerlos en septiembre. En el caso del té de estiércol o como un tipo super magro, pues eso, el té de estiércol tarda 15 días, en cambio el super magro, en versión como lo hace Jairo Restrepo, pues te puede tardar hasta un mes, el más simple, y pues lo ideal sería tenerlo en septiembre para que tú incluso los puedas utilizar en los semilleros, por ejemplo, en los semilleros que tienen o que vas a tener más de un mes, los puedes empezar a utilizar a partir de los 10 o 15 días de haber germinado la planta, pero con mucho cuidado porque dependiendo del estiércol que uses, pues puede ser que sea fuerte, ¿no? Y podrías quemar tus plantas. Entonces ahí hay que diluirlo, hacer algunas pruebas primero. Si vemos que las dosis que nosotros mezclamos para aplicar no produjo ningún daño en nuestra planta, entonces podemos seguirlos aplicando mínimo una vez a la semana, 2 veces cuando mucho, y con eso la planta va a desarrollar perfectamente bien. Para el caso de los biofermentos para el control de plagas, lo ideal es empezar a prepararlos en septiembre y tenerlos listos en septiembre. Generalmente son fermentaciones que van de 1 hasta 2 semanas, ¿no? Entonces no tarda. Y lo ideal es tenerlos en el mismo septiembre porque incluso desde que la planta está en etapa de semillero, pues también tenemos ataque de plagas. Entonces, pues esos mismos podemos utilizar para el control, ¿no? En esa etapa. En cuanto a los tutorados, pues también va a depender mucho de la especie. Por ejemplo, los tutorados, para el caso del tomate, se debe de hacer cuando mucho a los 15 días después del trasplante. ¿Sí? Porque si nuestra planta se desarrolló perfectamente bien en la etapa de semillero, en una semana, cuando mucho en 15 días, la planta ya duplicó su tamaño y entonces ya necesita tener algo que la sostenga, sino de lo contrario se va a arrastrar, ¿no? Y entonces no va a desarrollar perfectamente bien. Eso es exclusivamente para el caso del tomate. Para los otros cultivos como son los chiles, pues eso puede aguantar más, ¿no? La planta es un poco más leñosa y puede soportar más su peso durante aproximadamente más de un mes. Incluso hasta en la etapa de producción, si la planta desarrolló un buen sistema radical, puede ser que ni siquiera lo necesite. Pero pues por la carga de frutos que pueda tener, es recomendable ponerle también un tutor. ¿Sí? Nada más aprovechando esta pausa y el tema del tomate, habían unas preguntas que ya han llegado, entonces te las voy haciendo para que no pasen muchas diapositivas lejos de la explicación de la pregunta, ¿no? La primera ¿es importante poner una madera como apoyo al tomate saladet? Me imagino que es esto del tutorado. Sí, sí, es muy importante. De lo contrario, primero, ¿qué sucede? Se arrastra la planta, no soporta su peso. El 80% de la planta es agua. Entonces,
prácticamente no es leñoso su tallo, entonces no soporta el peso, ni siquiera de la planta soporta la propia planta, ¿no? Y cuando tiene producción, pues menos, la tira al suelo. Y si no tiene un buen tutorado que la logre mantener, pues lógicamente disminuye mucho su rendimiento. Y por eso es muy importante que lo tenga. Bien, la siguiente pregunta es sobre la forma de cómo sembrar el cilantro que se explicaba con fotos, unas diapositivas atrás. Dice, ¿sería similar este tipo de acomodo para la albahaca y el epazote? La misma lógica que el cilantro. No lo creo, ¿eh? Porque son dos cultivos que crecen, ¿sí? Mire, lo importante, lo que deben tomar en cuenta es que sí podemos hacer estas combinaciones con las que yo mostré en las imágenes cuando tenemos un cultivo que es de ciclo largo y un cultivo que es de ciclo corto, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo sembré, sí están viendo la imagen, ¿verdad? Sí. Yo sembré el ajo y el cilantro el mismo día, ¿sí? Lógicamente el ajo va a tardarme entre 3 a 4 meses en producir, pero va a tardar entre mes y medio en quedar así, a esta altura como está, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues es el tiempo ideal para que yo pueda terminar de cosechar mi cilantro y ya después dejar solo al ajo, ¿sí? No puedo mantener todo el ciclo de producción los dos cultivos. ¿Por qué? Porque van a chocar, ¿no? Y eso va a limitar el desarrollo. Lo mismo sucedería con las plantas de albahaca y ¿qué? Epazote, orégano, ¿qué dijeron? Epazote y albahaca. Sí, son dos plantas de crecimiento arbuscular, ¿sí? Entonces van a chocar y su ciclo de producción es, es un arbusto y tarda más de 4 o 5 meses, ¿no? Entonces no es lo recomendable asociar esos dos cultivos para aprovechar uno nada más. O sea, este, se pueden sembrar de manera separada, ¿sí? Ya no de forma en asociación como están en este caso los rabas, los cilantros y los ajos. Lo mismo sucede con el caso de la lechuga. La lechuga me va a tardar aquí tiene 15 días, 3 semanas que la sembré, pero ya tiene, bueno, la misma edad, no tiene 15 días, y los mismos 15 días tiene el cilantro. Ese cilantro en 15 días más yo ya lo debí sacar y solamente me va a quedar las lechugas para que puedan desarrollarse bien. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿de qué medida, no, perdón, recomiendan las lombricompostas para abono? Sí, es un tipo de abono muy rico, tiene mucha carga de microorganismos y también de feromonas y es muy bueno, ¿sí? Sí lo recomiendo ampliamente. Bueno, la misma persona del tomate saladet pregunta, ¿de qué medida debería ser la madera para el tomate saladet? Bueno, mientras más alta, mejor. Yo he visto que, yo en lo personal uso hilos. Y mi tomate ha llegado incluso hasta 2 metros de altura, ¿no? Pero lógicamente hay que hacerle podas, hay que abonarle de manera constante pues, composta o algún tipo de, otro tipo de abono sólido. Y además, pues yo también utilizo riegos con té de estiércol y entonces eso favorece a que el producto, la mata, pues siga creciendo. Yo he tenido matas de hasta 2 metros con producción, ¿no? Entonces, por ahí sí pueden ponerle hasta unos 50, 2 metros de altura a cada tomate, sería mejor. Y ya serían todas las preguntas por ahora. Ok, Para continuar. bueno. Yo tengo, Víctor, Sí, bueno, ahorita al final, nada más para pedir que nos quedamos un rato ya terminando la grabación y tal, porque habría que hacer la reflexión con todo el equipo por regiones del calendario de trabajo. Pues de entrada ya vieron que las camas se tienen que se tenían que haber hecho desde agosto, entonces va a haber que, en donde no se han hecho la mayoría de los lugares, pues va a haber que hacerlas así más o menos a las carreras ahora en septiembre. Y también haber empezado reproducción de microorganismos, que es como ya se dieron cuenta para la fertilización.
también se empieza en agosto. No importa que se haga en septiembre, pues, pero son las cosas más urgentillas. Entonces, tal vez de ahí pueden salir siguientes actividades, asesorías y alguna capacitación. Entonces, les pediría nada más que nos quedáramos unos minutos al final para discutir esto en base al calendario. ¿Vale? Okay. Bueno, entonces continuamos. Bueno, ya hablamos de los tutores. Las podas también son muy importantes. Para el caso del tomate, el tomate es uno de los cultivos que es muy precoces, entonces rápido crece y entonces la poda la tenemos que empezar a hacer un mes después del trasplante o incluso hasta antes, ¿no? Y bueno, lo que le quitamos son las hojas más viejas, las que ya empiezan a mostrar colores amarillos por ejemplo, si empezamos a aplicar algún tipo de abono como el té de estiércol, entonces eso estimula la producción de muchos chupones y esos pues también de preferencia hay que quitarlos para que pues podamos tener frutos de mejor calidad. Bueno, los aporques que son los abonados con algún tipo de abono sólido, puede ser pues la composta o algún bokashi, de preferencia cada mes. Si se puede con mayor frecuencia es mucho mejor, pues porque vamos a tener mayor carga nutritiva y pues vamos a lograr que la planta pues no se quede sin suministro de minerales para que pueda producir más, ¿no? Para que exprese más producción, ¿sí? Y en cuanto a las cosechas, pues hay dos tipos, hay cosechas para consumo y esto pues es distinto para cada cultivo, ¿no? Aquí sí tendríamos que aprender a reconocer cuándo cosechar un fruto para nuestro consumo y cuándo podemos cosechar un fruto que vamos a destinar para semilla, ¿no? Para el primer caso, cuando es fruto para consumo, hablando específicamente del tomate, podemos cosechar el fruto en un estado semiverde, ¿sí? Cuando empieza a mostrar unas pintas de cambios en coloración a rojo o anaranjado. En ese momento nosotros ya podemos cosechar el fruto porque el proceso de maduración no puede terminar dentro de la casa. Entonces, ¿qué logramos con eso? Pues logramos que el fruto en este sentido ya logró el mayor tamaño y la mayor carga de nutrientes y de agua que puede contener y sin embargo sigue consumiendo si lo mantenemos en la planta. Entonces, ya no va a crecer más, posiblemente sí, pero solamente con agua, ¿no? O sea, va a tener mayor carga de agua. Entonces, lo recomendable es bajarlo, dejar que madure en el interior de la casa y todos esos nutrientes que en su caso puede absorber, si lo dejamos allá, pues va a ser destinado para mejorar la calidad de los frutos que todavía van en crecimiento y para los posibles que vayan a colgar en la planta, ¿sí? Entonces, apenas que empiece a mostrar tonalidades de rojo, ya los podemos cosechar, ¿no? Lo otro es que cuando vamos a cosechar frutos para semilla, ahí sí, de preferencia es cortarlos de la mata cuando estén completamente rojos y de preferencia tomar en cuenta las fases de la luna, ¿no? Por lo general utilizamos la luna llena para cortar esos frutos que van a ser destinados para semilla. Otro tipo, bueno, un tipo de abono es, o de reciclaje de nutrientes es una abonera. Aquí lo que vemos es como un semicírculo que se formó con piedras y lo que hacen ahí las señoras es, pues, todos los restos de cosecha o las hierbas que van limpiando de su huerto lo van depositando allá, igual que los restos de comida de la cocina, los van depositando allá y pues es un abono que pues que podemos empezar a cosechar después de 6 meses, ¿no? No tenemos que hacer nada más que depositarlo ya. Solito va el proceso de descomposición y de transformación por parte de los microorganismos, van a ir haciendo el trabajo, ¿no? Los podemos acelerar, sí, podemos acelerar la descomposición aplicando microorganismos líquidos o en su caso también aplicando riegos, humedeciendo de vez en cuando, ¿no? La humedad favorece el crecimiento de los propios microorganismos y estos pues aceleran la transformación de esos materiales en abono. Bueno, en cuanto a los tipos de composta, hay varias formas de hacerlas.
Puede ser a nivel de suelo o escarbando, formando como pequeñas camas, ¿no? Como abultadas, que prácticamente se parecen a una era biointensiva, pero al final lo que se cosecha pues es todo lo que está abajo. Se puede hacer en tanques o en recipientes, y la más común es hacerla de esta forma, con materiales al aire libre, de preferencia cubiertas por encima por una lona, solo para evitar, no encima de la composta, ¿no? Arriba para evitar que le caiga agua de lluvia y que nos lave todos los nutrientes que ya se hubiesen empezado a transformar, ¿no? Son varias formas de las que se puede hacer. Pues el productor puede optar por la que más se le acomode. La más común es hacerla así, de esta forma. Si hay disponibilidad de picar los materiales, mucho mejor porque va a estar en menos tiempo, ¿sí? En cuanto a las camas de siembra, pues miren, estas son algunas imágenes ilustrativas del proceso de la cama de siembra. Aquí, como ven, ya se escarbó una era. Se escarbó un surco, es un surco de como de 40 centímetros, como por unos 3 metros de largo. Se escarbó, se sacó todo el material, que es el suelo, se están colocando abonos verdes, ¿sí? Aquí está el material seco que se va a colocar encima del material verde. En esta imagen ya se colocó, ¿sí? Aquí ya se está regresando todo, ¿no? Ya se regresó el suelo. Y bueno, en esta otra imagen, lo que podemos ver es una era biointensiva terminada, ya el suelo incorporado, junto con el sojol, el estiércol, la ceniza y el poco de cal que pueda llevar, ¿no? Esta cama ya queda prácticamente lista para siembra. De hecho, lo que está haciendo la señora ya después de terminar es, está sembrando acelgas, si no me equivoco. Creo que acelgas sembró. Y mire, miren, pues aquí todo el material que necesita sojol, ya, o rastrojos de cosecha, pues ya está incorporado. Digo, ya lo juntaron para poner a las siguientes eras que van a hacer. Solo como un dato, ¿no? Esta señora es una señora de la comunidad de Xculoc, en Campeche. Esta señora nunca había hecho un trabajo así. Cuando nosotros llegamos y pues le propusimos trabajar su invernadero, es un invernadero que le dio pesa. Únicamente sembraba cilantro y un poco de rábano, pero tenía problemas con su suelo que estaba muy compactado, ¿no? Entonces, cuando le mostramos esta técnica, pues la apoyamos para hacer la era, y bueno, se sorprendió mucho que ella logró producir durante más de 2 años plantas de chile habanero en este invernadero, las mismas plantas, ¿no? Llevó a producción, llevó a producción sus plantas 2 años y estaba muy contenta. Eh, bueno, seguimos con el mejoramiento de los suelos. Es muy importante siempre hacer esto porque pues de este depende el buen desarrollo de nuestros cultivos. Y siempre lo que nosotros proponemos utilizar son materiales que generalmente tenemos disponibles en el huerto o muy cerca en el monte, ¿no? Como son los abonos verdes, los rastrojos de cosecha, el sojol grueso, el estiércol, el sojolum, la ceniza. Por ahí también podemos utilizar la cal, como les mencionaba, solo que en pocas cantidades, ¿no? La reproducción de microorganismos, lo que les decía que lleva mes y medio. La fase sólida pues inicia desde la recolección del material con la carga de microorganismos en el monte alto, donde tengamos la certeza de que no se ha aplicado ningún tipo de químico ni haya sido perturbado por alguna actividad por el hombre, ¿no? Entonces, lo que necesitamos para la preparación de este proceso son 30 kilogramos de hojarasca de monte, salvadillo de trigo, maíz molido. Si no se tiene maíz molido, entonces se puede utilizar solamente salvadillo de trigo. Necesitamos suero de leche, 10 litros, melaza y necesitamos agua. Todo este material es para un tanque de 200 litros y sí necesitamos que sea con tapa hermética, precisamente porque lo que buscamos es la reproducción de los microorganismos en una fase que esté libre de aire, ¿no? Entonces, se revuelven todos los materiales, se busca la humedad ideal y se tapa. Entonces, necesitamos que esta fase o estos microorganismos, un tiempo de fermentación de un mes,
que es el tiempo que van a tardar en que se van a reproducir. Y después viene la fase líquida, que pues consiste en tomar ese microorganismo que ya fue durante un mes fermentado, ya la población microbiana ya incrementó. Entonces lo que sigue es la reproducción en una fase líquida. Y lo que hacemos pues es tomar una parte de ese microorganismo fermentado, mezclar nuevamente suero de leche y melaza y pasar 15 días. Después de esos 15 días lo que sale, este es el resultado. Eh, lo que tiene pues es la carga de microorganismos junto con los procesos naturales secretados por los microorganismos en su, en su fase de reproducción, como son hormonas, aminoácidos, algunas que otras proteínas, y también hay algunas bacterias que están presentes que producen sustancias antibióticas, ¿no? Y es por eso, por estas características y compuestos que contiene estos microorganismos líquidos, que es tan efectivo tanto para el control de algunas enfermedades, para el control biológico también de insectos y como regenerador de suelos, ¿no? Porque lo que hace es, cuando nosotros lo aplicamos directamente al suelo, lo que hace, pues si nuestro suelo tiene bastante carga de materia orgánica, pues es transformar toda esa materia orgánica en nutrientes que deja disponible para el suelo, ¿no? Y es súper rendidor de un tanque de, pues nosotros utilizamos 10 kilos del material sólido para fermentar en una fase líquida y al final me da 200 litros de fertilizante, ¿no? Esos 200 litros me da para 100 bombas porque solamente utilizo 2 litros por bomba, ¿no? Y bueno, si tomamos en cuenta la cantidad de bombas que se utiliza para, digamos, para una hectárea, hablando de cultivos mecanizados, ya lo probamos en maíz, pues se utilizan alrededor de 10 bombas para cubrir toda la hectárea, ¿no? Entonces prácticamente me da un tanque de 10 litros, de 200, me da para 10 hectáreas de una sola aplicación. Lo ideal es que este biofertilizante, pues en cultivo de hortalizas, lo apliquemos hasta 2 veces por semana, ¿no? Cada 3 días y que seamos consistentes en ese aspecto. Por ejemplo, si yo aplico un lunes, todos los lunes tengo que aplicar. Si yo aplico un jueves, todos los lunes, los jueves tengo que aplicar, ¿sí? En la medida que nosotros apliquemos en mayor consistencia este fermento, los beneficios los vamos a encontrar en nuestro desarrollo del cultivo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué lo recomendamos? Bueno, pues hemos visto que promueve la germinación, la floración y el desarrollo de los frutos. También pues hace que el producto sea de mayor calidad, ¿no? De manera física, química y biológica, restablece algunos valores del suelo. Por ejemplo, de manera física, lo que hace es dejar más suave el suelo cuando tiene suficiente materia orgánica. De manera química, pues lo que hace es al descomponer o transformar los microorganismos de esa materia orgánica, pues restablece la capacidad nutritiva del suelo. Y biológicamente puede repoblar toda la población de microorganismos benéficos que puede haber o que debe de haber en nuestro suelo para que el suelo esté sano, ¿sí? Pues a su vez estos mismos microorganismos actúan como inhibidores del crecimiento de otros microorganismos que son patógenos o que promueven enfermedades en nuestros cultivos, ¿no? Cuando los aplicamos a plantas que son leguminosas, lo que hace es que hay una mejor simbiosis entre bacterias fijadoras de nitrógeno y las plantas leguminosas, y lo que hace es mayor fijación de nitrógeno atmosférico al suelo, ¿sí? En un estudio en frijol, se pudieron determinar que en un ciclo de producción, la aplicación de estos microorganismos en una hectárea de frijol logró bajar hasta 200 kilogramos de nitrógeno atmosférico al suelo, ¿sí? Entonces imagínense 200 kilogramos de nitrógeno, ¿cuánto dinero ya no se tendría que invertir? Y bueno, de manera pues directa, cuando este biofertilizante pues es aplicado a las plantas y por ahí ya están los insectos que son defoliadores, pues también los ataca, los controla, ¿no? Llega a colonizar el cuerpo, principalmente escarabajos y algunos que otros gusanos, los llega a colonizar y empieza como un proceso de intoxicación, aparte que actúa por contacto si el insecto se come las hojas donde este microorganismo ha sido rociado,
pues lo que sucede en el interior del insecto, del gusano o del escarabajo es que empieza a haber una intoxicación por acumulación de toxinas provocadas por estos microorganismos, ¿no? Y al final el insecto pues deja de comer, deja de alimentarse y pues al final pues muere de hambre, ¿no? Generalmente estos microorganismos lo que hacen es actuar a través del sistema digestivo de los insectos, los paraliza, ¿sí? Los intoxica, los paraliza y dejan de comer. Bueno, comparado con los productos, los agroquímicos o los convencionales que generalmente actúan por contacto, o actúan a través del sistema nervioso de los insectos, ¿no? Y bueno, nosotros en lo personal hemos visto que en hortalizas nos adelanta la producción. Yo la primera vez que los utilicé en la milpa que tenemos, en medio mecate de espelón, frijol espelón, y sembramos el espelón, tomando en cuenta que generalmente se consume en noviembre, ¿no? Por la época de los finados. Pues a pesar de que fue en milpa, pues este, dependíamos del temporal de lluvias para que pueda haber buena producción. A pesar de que no hubo lluvias suficientes, sin embargo, vimos que el espelón lo empezamos a cosechar 15 días antes de que inicie la temporada de finados, ¿no? O sea, nos adelantó la producción en 15 días. En el caso de rábano, cilantro y otras hortalizas de ciclo corto que sembramos en el huerto, de igual forma hemos visto una reducción en la cosecha de las plantas, de los frutos, comparada cuando pues, no se les aplica, ¿no? Tiene varios beneficios la utilización de estos microorganismos, además que también es la base para la preparación de otros biofermentos e insecticidas, ¿no? Bueno, en cuanto a la preparación de semilleros, pues son nada más imágenes ilustrativas de algunas personas con las que hemos trabajado y hemos estado haciendo semilleros, ¿no? Aquí, pues, las charolas que yo recomiendo son estas, desarrollan mejor las plantas. Aquí utilizábamos estas, pues, porque estas las tenía de manera disponible los productores, ¿no? No nos cerramos a no utilizarlo, ¿no? Utilizamos lo que tenga el productor. Lo recomendable es usar estas de orificios más grandes, ¿sí? Bueno, en cuanto al trasplante, pues igual acompañamos al productor y generalmente lo que hacemos es reunirnos con ellos, apoyarlos en ese momento, porque pues no todos tienen el conocimiento sobre la edad y sobre todo distanciamientos que, que, puede, que pueden usar para sembrar cada tipo de cultivo, ¿no? Y, por ejemplo, aquí nada más, estas son personas de las comunidades de Cancapchen, allá en Copelchen, Campeche. Estábamos reactivando un invernadero que ya llevaba varios años que no habían utilizado, ¿no? Y bueno, aquí nos sorprendió el señor de allá porque hizo hasta sus propias herramientas. Él puso esta tabla y puso sus distanciamientos y para cada especie, ¿no? Así ya no tenía que estar midiendo. Bueno, eso también a nosotros nos da como esas herramientas. Aparte de pues, apoyar al productor, también nosotros aprendemos en este sentido, ¿no? Cosas que podríamos utilizar para hacernos más fácil los trabajos en el huerto. Y bueno, el invernadero anterior, donde estábamos trasplantando, al final son estas dos imágenes. Lo que buscamos también es la diversificación de cultivos, ¿no? Y sobre todo algo muy importante. Los niños pueden estar trabajando con nosotros, con sus papás, con sus abuelos, sin tener el temor de que puedan agarrar algún líquido que les pueda hacer algún daño, ¿no? Y los cultivos al final son libres de químicos, son saludables, y mientras más diversificado tengamos nuestra área de producción, hay varias ventajas. Una es que menos ataque de plagas tenemos. Dos, nuestra comida es más diversificada, ¿no? Tenemos más cosas que comer y pues de mayor calidad. Lo otro es que, este, lo otro es que conforme nosotros vamos diversificando nuestro cultivo, lo que también podemos ir asociando o intercalando o rotando nuestros cultivos, lo que va a favorecer que vayamos rompiendo el ciclo natural de producción de las plagas, ¿sí? Si yo siembro tomates en un solo lugar y lo voy sembrando ahí cada ciclo, pues es muy probable que yo empiece a desarrollar enfermedades que son específicas para el tomate.
Pero si yo siembro tomate ahí y luego siembro otro tipo de cultivo, por ejemplo, un espelón o un tipo de frijol, pues el frijol también secreta algunas sustancias que son dañinas para algunos, para algunos microorganismos que son patógenos. Además que pues se asocia también con otras bacterias y microorganismos que ayudan a la planta a combatirlos, ¿no? Y bueno, eso es lo que buscamos. Estas imágenes son invernaderos de varias comunidades que anteriormente habían estado siendo utilizadas como bodega. Y bueno, cuando empezamos a trabajar con ellos, logramos reactivar cerca de 10 invernaderos, ¿no? En cuanto a los tipos de abonos, pues el que más promovemos son los té o el té de estiércol, que puede ser estiércol de cerdo, de vaca o de gallina, de borrego incluso si tenemos, cualquier estiércol de mar que tengamos disponible, ¿no? Para el caso de plantas o algún tipo de biol, por ejemplo, como el que hace Jairo, también se le pueden agregar plantas para enriquecerlas con nitrógeno, plantas leguminosas, ¿no? Y bueno, son imágenes ilustrativas nada más de los materiales que podemos utilizar y de las formas de cómo lo podemos hacer. Y aquí está lo que mencionaban hace rato, que es el humus, ¿no? La vermicomposta, se podría utilizar para abono, pues sí, lo que hacen las lombrices pues, es descomponer toda la materia orgánica que pues, les des para comer y ellos transforman el, esa materia orgánica en nutrientes, ¿no? Y al final es un abono muy rico en contenido de hormonas vegetales y en contenido de nutrientes. En cuanto a los biofermentos que promovemos para el control de plagas, pues utilizamos prácticamente hojas de plantas que son repelentes o que tienen algún efecto insecticida, principalmente el NIM. Hay otras, pero son fermentos a base de hojas, ¿no? Y les mencionaba hace un momento que los microorganismos líquidos son la base para hacer principalmente otros biofermentos que nos ayudan, algunos para el control de plagas, otros que también funcionan como aportes de minerales, como son los fertilizantes quelatados, ¿no? Entonces, en la mayoría de estos eh, insecticidas o repelentes se usan los microorganismos líquidos porque de por sí de manera natural las hojas que tienen efectos sobre los insectos pues tienen compuestos que dañan a los insectos. Lo que hacemos con los microorganismos es extraer la mayor cantidad de esos compuestos y dejarlos disponibles en forma de un insecticida para el control de las plagas, ¿no? No quiere decir que si no tenemos microorganismos no lo podamos hacer. Sí, claro que sí lo tenemos, pero sí los podemos hacer, pero en el caso de que no los tengamos, lo que hacemos es, digo, en el caso de tenerlos, lo que estamos haciendo es potenciar el efecto que estos microorganismos, que estos biofermentos para las plagas puedan tener, entonces los potenciamos, ¿no? Y dentro de ellos están el insecticida de hojas, entonces, que son hojas de neem, moringa, sábila y orégano. Es muy fuerte y es muy bueno para el control de mosquita blanca. Está el apichi, que es ajo, pimienta y chile. El M5, que ya lleva muchas más otras cosas, entre ellas plantas aromáticas. Y algo muy importante, ¿no? También utilizamos los bioestimulantes. Los bioestimulantes los elaboramos a base de plantas que son o que pican, ¿no? Y lo que usamos es la ortiga fermentada con microorganismos, ¿no? Lleva un proceso de fermentación y lo que hace pues es estimular a la planta para mayor producción de flores y mayor cuajado de frutos. Y bueno, en la parte de manejo de cultivo pues están las podas, están los tutorados y es muy importante. Dentro de los tutorados pues nos adaptamos a los materiales que el productor pueda tener, ¿no? Por ejemplo, para los que preguntaban hace un momento qué tan alto debe estar el tutor, el palo, ¿no? Que va a funcionar como tutor. Pues mire, esta es una señora que pues le mostramos una forma, ella puso maderas como de 1,20 m, más o menos, 1,40 m. Después tuvo que poner unas más altas porque sus tomates rebasaron, ¿no? La altura. Entonces, sí, nada más para tomar en cuenta. Este es un tipo de tutor. Este es otro que es para frijoles. Este es parecido a este otro.
Y bueno, este fue diferente. Aquí las maderas desde un principio nos hicieron caso y pusieron maderas de más de 2 metros, ¿no? Pues la sorpresa fue con esta señora que después de 2 meses de estar produciendo tomates, arrancó sus matas porque ya se fastidió y ya quería meter otro tipo de cultivo, ¿no? Ella fue una de las personas que mayor éxito tuvo con nosotros en cuanto al cultivo de tomate, porque anteriormente había producido, pero tenía problemas con mosquita blanca y precisamente con uno de los insecticidas anteriores, solo con la aplicación de esa de manera constante, se pudo controlar y pudo producir bastante tomate. Las podas son muy importantes para que el desarrollo del cultivo tenga mucho éxito y si es necesario hacerla, en la medida que nosotros vayamos cosechando frutos, es importante ir podando para que podamos estimular a la planta que siga creciendo y produciendo frutos. En cuanto a la identificación de plagas y enfermedades, pues también es importante. También tenemos algunos productos que podemos utilizar para, en el caso de esta enfermedad, que es la pudrición apical, que es, que es efecto una deficiencia de calcio asociado con unos hongos que están en el suelo. Pero si nosotros preparamos bien nuestra cama o nuestra era biointensiva, es muy probable que esta enfermedad no se presente, ¿no? En el caso de que se llegue a presentar, pues también tenemos algunos fermentos que podemos utilizar para poder contrarrestar esta situación. Y también nos dimos a la tarea pues, de acompañar al productor en algunas ocasiones de noche porque se estaban comiendo las plantas y no sabían qué es. Entonces, ahí cuando descubrimos que eran unos gusanos, pues ya se tomó acción para el control de estos insectos, ¿no? Y es algo muy importante porque la gente piensa que solamente de día pueden haber algunos insectos o animalitos que se comen nuestros cultivos, pero no es así, ¿no? Los insectos están bien adaptados para salir tanto de día como de noche para estar atacando nuestros cultivos. Y bueno, en cuanto a la cosecha, pues manejamos, como anteriormente les mencioné, manejamos dos tipos. Una que es para autoconsumo y bueno, si se fijan bien, para el caso del tomate, ahora que esta señora ya está cosechando aquí, cuando es para autoconsumo, pues apenas que estén pintaditos como naranjitas, ya los podemos cortar, ¿no? Y el proceso de maduración pues termina en el interior de la casa. Diferente es cuando nosotros queremos cosechar para semilla, tenemos que esperar que el fruto quede rojo, totalmente rojo en la planta, y de preferencia tomar en cuenta la fase de la luna llena para poder cortarlo y sacarle la semilla, ¿no? Eh, También les mencionaba que en el caso del tomate, hemos visto que la primera, cuando es semilla nueva que es comprada, generalmente es un híbrido, te da muy bien. Si nosotros sacamos esa semilla y lo volvemos a sembrar, el rendimiento ya no es lo mismo, ¿no? Sin embargo, sí te deja algunos frutos, pero ya no en la misma cantidad y calidad como fue la primera cosecha. Eh, bueno, en cuanto a la cosecha, pues para semilla, aquí ellas están, es un tomate criollo, aquí es totalmente diferente, ¿no? El tomate criollo, pues tú puedes bajar los frutos y sembrar y sembrar y sembrar y puedes seguir sacando tu semilla y tu rendimiento va a ser el mismo, ¿no? Siempre y cuando tú tengas un buen aporte de nutrientes en tu suelo, tu mata de tomate criollo va a seguir produciendo en la misma cantidad o tal vez hasta en mayor cantidad. Esa es la ventaja de sembrar un tomate criollo comparado con la siembra de un tomate que es híbrido, ¿no? En los rendimientos. Y sobre todo que el tomate criollo, pues, está bien adaptado a nuestra zona, lo podemos sembrar prácticamente en todo el año. En esta época de frío se adapta muy bien, puede producir excelentes rendimientos y en la temporada de calor y de lluvias, sí, con algunos cuidados puede producir y también produce bien. ¿Sí? Bueno, pues por mi parte es todo. El huerto que ustedes ven aquí atrás, todo ese texto es, es mío en su tiempo, cuando apenas lo inicié. Es muy pequeñito, como de 5 por 5. Tenía en ese momento 4 surcos, 4 y medio, y con esta diversidad de cultivos, ¿no? Tenía repollo, cilantro, zanahoria, cebollas, ajos, chiles,
Estos son espelones, un tipo de espelón rojo, sí, criollo. Bueno, ahora ya lo incrementé, ahora está un poco más grande, ya no allá en ese lugar, en otro lugar, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Pues ese es mi nombre, pues cualquier duda que tengan, miren, la pueden expresar, podemos platicar un poco más. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias, Víctor. Yo no sé, primero, y